Compartir con ustedes un pequeño tema. Ahora ya vengo como católico. Espero que no se enojen. Por allá ya me contaban que a alguien ya le iba a dar un infarto. Entonces, no se preocupen. Soy católico. Bien. Antes de comenzar con el tema que voy a compartir, quisiera, a manera de introducción, pues hablar un poquito acerca de nuestra apologética que nosotros manejamos en la iglesia. Miren bien. Hay algunos apóstoles de la palabra, o hay algunas personas, o hay algunos padres que no les gusta la apologética, porque piensan que la apologética es para pelear, es para ver quién sabe más, es para debatir. Y entonces cuando escuchan esto, inmediatamente dicen, no, a mí no me gusta la apologética. Pero yo les voy a explicar cuál es la apologética que nosotros como apóstoles de la palabra manejamos en la iglesia. Bien, hay dos clases de apologética en la iglesia. Una es una apologética agresiva y la otra es una apologética sana. ¿Sí? ¿Cuál es la apologética que los apóstoles de la palabra manejamos? ¿La agresiva o la sana? La sana. Muy bien. Quienes están alrededor, por favor, vénganse para acá. El diácono va a ir a regañarlos y los va a venir a sentar acá adelante, por favor. Entonces, fíjense bien. Vamos a tener en cuenta estas dos premisas. La apologética agresiva, ¿cuál es? Aquella persona que estudia con este afán de querer ir a buscar al pastor, de querer ir a buscar al tío, al primo, al amigo protestante que no pertenece a la iglesia católica, y de ahora sí decirle, ¿qué decías de la Virgen María? ¿Qué decías del bautismo de los niños? Esa es una apologética agresiva. Estudiar, conocer, para ir, buscar y pelear. Eso no es lo que nosotros enseñamos, ¿sí? También dentro de la iglesia hay algunos predicadores que así es su manera de expresarse. Hay algunos predicadores que nosotros escuchamos que también en la manera que enseñan es con agresividad, que protestante, hijo de Lutero y no sé qué. Entonces en eso no hay caridad, ¿sí? Ahora bien, nosotros no manejamos esta apologética. ¿Cuál es nuestra apologética? En primer lugar, nuestra apologética es una apologética sana, una apologética renovada, decía el padre Amatuli. ¿Por qué? Porque la apologética va en primer lugar ¿para quién? Para nosotros los católicos. Va dirigida para ti, católico, para que tú conozcas, para que tú vivas, para que tú ames más tu fe, ¿sí? Esta es la apologética, ¿sí? Todo lo que nosotros hacemos dentro de la iglesia tiene una explicación. Todo tiene un fundamento en la Biblia o en la tradición. Pero como católicos recordemos que muchas veces somos estos católicos por tradición, que venimos a misa porque así nos enseñó la abuelita, que nos confesamos porque ya toca, que hay que bautizar al niño porque así nos han enseñado. Pero todo lo que nosotros hacemos dentro de la iglesia tiene una explicación. Hace mucho tiempo, 60, 70 años, eran muy poquitos los protestantes que había, más en las pequeñas comunidades. A lo mejor alguno de aquí viene de algún otro país, de México, de Centroamérica, y en el pueblo, la comunidad de donde usted era, no es que todo el pueblo fuera protestante. Había una familia por allá que era pentecostal, había por allá unos que eran testigos de Jehová, y ahora uno regresa al pueblo, regresa a la comunidad y se da cuenta que ya casi la mitad del pueblo es testiga de Jehová, y dice, ah caray, ¿qué está pasando? ¿No? Regresa a la comunidad y ya están con los pentecostales. ¿Qué ha pasado? Pues la iglesia católica se ha dormido, ha descuidado mucho la formación bíblica. Ustedes recuerden, para hacer sacramentos antes, para hacer un sacramento antes, usted iba, le daban una charlita de una media hora y ya le bautizaban al niño. Inmediatamente lo confirmaban. Yo, por ejemplo, a mí me bautizaron un 9 de diciembre de 1990. Y varios días después, el 13 de diciembre, recibí la confirmación. No se ocupaba formación, nada. Pero ahorita usted viene a que reciba algún sacramento y ¿qué le piden? Formación, pláticas para la catequesis a los niños, ¿no? Tantas cosas. ¿Pero por qué? Porque se da cuenta de que el católico necesita y requiere de formación.
Porque si un católico no conoce su fe, ¿qué es lo que pasa? Vienen aquellas familias que estaban alejadas, te empiezan a confundir, te empiezan, así como el pastor que vino hace ratito, que por qué tienen imágenes, que la Biblia prohíbe tener imágenes, que por qué bautizan a los niños y la Biblia prohíbe el bautismo, que por qué se confiesan con el sacerdote si el sacerdote también es un hombre pecador. Te empiezan a cuestionar. Y como somos católicos de tradición, que no conocemos bien el fundamento de nuestra fe, no conocemos por qué lo hacemos, pues confunden y terminan llevándonos con ellos. Y es así que ellos han ido creciendo, porque allá se estudia la Biblia. Mal, pero se estudia, ¿no? El Espíritu Santo, muy inteligente, y se da cuenta de esta problemática que pasa en la iglesia, y va suscitando movimientos y va suscitando carismas dentro de la iglesia que van a combatir estas problemáticas. Por ejemplo, que dice, los católicos no estudian la Biblia, no conocen la Biblia. Va a surgir un movimiento. Los apóstoles de la palabra, ¿cuál es su carisma? El estudio de la Biblia. Dar a conocer la Biblia. Y así como el Espíritu Santo va suscitando otros grupos. Que hay problemas a nivel familiar. El Espíritu Santo suscita movimiento familiar cristiano. Que los jóvenes están muy abandonados. El Espíritu Santo suscita grupos juveniles en la iglesia. Y todo para ir haciendo frente a estas problemáticas que se van presentando. Entonces, esa es parte de la finalidad de la apologética nuestra. En primer lugar, para que usted viva, que el día de mañana, lo que nos decía el diácono ahorita en las notas, viene usted a misa, en el credo usted va a decir, creo en una iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Y ahora ya no nomás lo va a decir de dientes para afuera, ahora usted ya sabe lo que está diciendo. Todo lo que hacemos tiene una explicación. Desde que venimos a misa, desde que entra el Padre en procesión y viene una cruz en medio y vienen dos velitas al lado. ¿Y eso por qué? Que viene el monaguillo aventando el humo al incienso. ¿Y eso por qué? Que en la misa que párate, que híncate, que siéntate. ¿Y eso por qué? Tiene toda una explicación, desde cosas bien sencillas hasta cosas ya más doctrinales. Entonces, nuestra apologética, lo que nosotros estamos enseñándoles aquí, es para que ustedes conozcan mejor su fe y tengan una mejor participación en la vida de la iglesia. ¿Capiche o no capiche? Bueno, muy bien, a manera de introducción. Ahora, yo voy a compartirles un poquito el tema de interpretación de la Biblia. Pero antes de dar este paso, vamos a hablar un poquito acerca de la Biblia. A ver, ¿qué cosa es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? ¿Quién me puede decir? La palabra de Dios, ¿qué más? Conjunto de libros, ¿qué más? Biblioteca. Mi hermanita que me quería pegar hace rato. Sí, ya casi me decía una grosería, ¿verdad? Hay que irse a confesar, No es cierto, no es cierto. Entonces fíjense bien. El idioma del Padre Matuli nos ha enseñado cuando nosotros hacemos la entronización de la Biblia en los hogares o la Biblia peregrina. El idioma del Padre Matuli nos dice que la Biblia es una carta de amor que Dios envía a todos los hombres, a todas las personas. Es una carta de amor. Cuando usted toma la Biblia y la lee, es como si Dios le hablara a usted. Cuando usted ora, usted habla con Dios. Ya si nos vamos un poquito más a ponernos serios, pues vamos a decir que la Biblia pues precisamente es este conjunto de libros que nos decía el hermano. Nosotros somos apóstoles de la palabra y el Padre Matuli sí nos ha enseñado. Ahora bien, la Biblia, ¿en cuántas partes se divide? Dos. ¿Cómo se llama la primera parte? Antiguo Testamento. ¿Y la segunda? Nuevo Testamento. Muy bien. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 46. Acuérdense, 46. ¿Y el Nuevo? 27. ¿Y 46 y 27? 73. Entonces, ¿cuántos libros tiene nuestra Biblia? 73. 73, por eso conjunto de libros. Nuestra Biblia tiene 73 libros. Abran su Biblia, ábranla, donde caiga. Donde caiga. Por ejemplo, yo la abrí y me salió en el libro de Judith. ¿Quién ya la abrió? ¿En qué libro le salió? O sea, me salió Oseas 4:6. Oseas 4:6. Jonás, Mateo, Daniel, Tobías. Entonces,
bien, yo sé que esto ya lo saben algunos y que es bien básico, pero vamos a dar una pequeña repasadita. Encontramos nosotros también unos pequeños números grandes. ¿Cómo se llaman estos números grandes? En la Biblia, que están en un cuadrito. Capítulos. Y luego encontramos unos pequeñitos que se llaman versículos. Muy bien. Entonces yo creo que la mayoría de nosotros ya sabemos buscar un poquito en la Biblia. A ver, ahora cierren su Biblia. Cierren su Biblia. Bien cerrada, no hagan trampa. Entonces, vamos a buscar un texto bíblico. El primero que encuentre el texto bíblico se va a poner de pie y lo va a leer. Escuchen bien. Nada de levantar la mano y yo. No, lo lee. ¿Sí? Y el que gane, pues le vamos a regalar un automóvil. ¿Okay? Vamos a buscar en nuestra Biblia el libro del Génesis. Espérense, todavía no les digo el capítulo. Génesis capítulo 1, versículo 26. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Exacto, muy bien, hermana, bien rápida que es usted. Acá andaba buscando en el índice. Muy bien, cierre su Biblia. El libro del Génesis, ¿en dónde está? ¿En la Biblia en qué parte está ubicado? Primer libro. ¿Génesis qué quiere decir? Principio. Principio. ¿Origen de qué? Origen de todo. Muy bien, ahora vámonos al segundo libro de la Biblia. Vamos a buscar Éxodo 24. El que lo encuentre se pone de pie y lo lee. 24 qué es. Muy bien, hermana, muy bien. Yo pensé que le iba a ganar a aquella joven que es bien rápida. Ciérrenla de nuevo, ciérrenla de nuevo. Vamos a buscar ahora Jeremías. Espérense, todavía ni les digo, no hagan trampa. Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Jeremías es un profeta. ¿Capítulo qué? En Jeremías 1:5. Muy bien, hermana, bien rápida. Vamos a ir avanzando un poquito más. Vamos a buscar ahora el Salmo 151, versículo 7. Salmo 151, versículo 7. ¿Son o se hacen? ¿Cuántos salmos hay en la Biblia? 150. 150. Entonces, ¿por qué andan buscando? A ver, les puedo recordar. Muy bien, vamos a buscar Salmo 8, versículo 1. Salmo 8, 1. Que lo encuentren y lo leen. No tiene uno. No tiene uno. No tiene uno. Muy bien, hermana. Usted ya casi lleva 2 llantas de ese automóvil. Ciérrenla de nuevo. Un texto bíblico que nos enseñó hace un momento el diácono. Mateo 16, 18. No, de la Biblia. Es el único que se sabe, resumiendo. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra. Muy bien, hermana. No se queda atrás, le van quitando la mitad del carro. Vamos a buscar un texto que utilizó el pastor hace ratito. Hechos 1:8. Hechos 1:8. Y serán mis testigos. ¿Testigos de quién, hermano? De Jehová. No. Y vámonos ahora a buscar en el último libro de la Biblia, Apocalipsis 3:20. Ya vi que hay algunos que sí le encuentran rápido y hay otros que andan buscando por el Génesis y hay otros que dicen, miren, pero muy bien. Nuestra hermana que nos ha donado $300 para pagar la deuda de esa católica borrachita, ¿verdad? Gracias, hermana. Muy bien, a manera así como de introducción para este pequeño texto bíblico, para este pequeño tema que vamos a compartir el día de hoy. Entonces, el diácono les dio este libro, ¿sí o no? Bien, pues el diácono se los dio con la intención de que ustedes lo compren a fuerzas. Entonces lo van a pagar. Son $20. Y de aquí vamos a compartir el tema de interpretación de la Biblia. Vámonos a su libro en la página número 103.
libro en la página número 103 del diálogo con los protestantes. Para los verdaderos apóstoles de la palabra que está en sus libros. ¿Ya lo tienen todos? Página 103, dice interpretación de la Biblia. El padre Amatuli aquí va a empezar con esta pequeña introducción. Dice, tratándose de un libro antiguo que refleja una cultura muy lejana de nosotros, escrito en tiempos distintos y cuya formación intervinieron muchas personas, no es fácil encontrar el verdadero significado de muchas cosas contenidas en la Biblia. Es decir, que la Biblia no es un libro que sigue escrito en un día, que sigue escrito instantáneamente de corrido. No, es un libro que ha sido escrito por muchos autores durante muchísimos años y que la Biblia prácticamente ha surgido o ha nacido de nuestra Iglesia Católica. Yo les pregunto a ustedes, ¿Jesucristo anduvo predicando con una Biblia en la mano? No. ¿Los apóstoles anduvieron predicando con una Biblia en la mano? No. ¿Cómo lo hacían ellos? ¿Cómo predicaban? Oralmente. Orando, de palabra. Entonces, después se fueron escribiendo. Es cierto que Jesús vivió el Antiguo Testamento, ya se tenía alguna parte de la Biblia, pero no toda. ¿Sí? Ya más adelante, en el Sínodo de Roma, en el Concilio de Hipona, como en el año 393, se va estableciendo este canon bíblico, los 27 libros del Nuevo Testamento. Entonces, la Iglesia Católica es la que se encarga de reunir estos libros y de decir, esto que está aquí es palabra de Dios. ¿De quién es la Biblia? De la Iglesia. ¿Cuál iglesia? Católica. No es de los testigos de Jehová, no es de los pentecostales, no es de los adventistas. La Biblia es nuestra, es de los católicos. ¿Quiénes son los que deberían andar con una Biblia en la mano? Católico. ¿Quiénes son los que deberían andar de casa en casa? Los testigos de Jehová. No, nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia es nuestra. Ahora ustedes me van a preguntar, oigan, a los protestantes, ¿y por qué ustedes no aceptan a la Iglesia Católica, pero sí aceptan la Biblia de donde salió la Iglesia, que formó la Biblia, ¿no? ¿Por qué se aceptan esta Biblia que salió de la Iglesia Católica? Y también esto hay que tenerlo muy en cuenta. La Biblia se tiene que convertir para nosotros en el principal libro de inspiración del católico, ¿sí? Parte de nuestro carisma. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un pequeño lema que dice Biblia para todo y Biblia para todos. Todo con la Biblia y nada sin la Biblia. Que el católico tenga la Biblia en la cabecera de su cama, que cuando se levante ore con la Biblia, que cuando vaya a dormir ore con la Biblia, lea la Biblia. Porque es muy triste de que a veces nos regalan la Biblia cuando hacemos algún sacramento, pero la Biblia vamos y la colocamos en un altarcito y ahí se queda siempre abierta en el Salmo 91 o donde está la imagen de la Virgen de Guadalupe. No es para eso, es para que nosotros la leamos, porque la Biblia es nuestra, ¿sí? Nosotros tenemos varias propuestas a la iglesia, ¿sí? Una de ellas es que a nivel catequesis los niños puedan venir a su catecismo y traigan la Biblia, que el niño conozca lo que es la Biblia, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a veces terminan de hacer su primera comunión, les dan la Biblia y nunca entendieron o nunca supieron de qué habla la Biblia, de qué trata. Entonces, nosotros proponemos esto, Biblia para todos, que usted vaya a rezar el Santo Rosario bíblico, porque el Santo Rosario tiene un fundamento bíblico. ¿Por qué? Porque la Biblia nace de nuestra iglesia y porque la Biblia es nuestra. Ahora bien, fíjense, teniendo en cuenta que la Biblia es un libro que se ha escrito durante muchos años por diferentes autores, nosotros no es que la podamos interpretar como Dios nos da a entender, no es así. El primer texto bíblico que nos presenta el libro es la segunda carta de Pedro 3:16. Dice de la siguiente manera: hay en ellas, ¿en quién? En las cartas de San Pablo, algunos puntos difíciles de comprender, que las personas ignorantes y poco firmes en su fe tuercen, lo mismo que las demás escrituras, para su propio perjuicio. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos interpretar la palabra de Dios como nosotros queramos. Ese es el error de muchos grupos protestantes, ¿sí? De muchas sectas,
que el pastor lea algún texto bíblico y cree que el Espíritu Santo le ha hablado, que el Padre le ha hablado y que le ha dicho, tú vas a fundar la verdadera iglesia de Jesucristo, que inclusive hay una que se llama así, verdadera iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos tiempos. ¿Quiénes son ellos? Los mormones. No sé si han visto a unos jóvenes que luego andan con pantalón negro, camisa blanca y siempre andan morenito el arrocito y el frijol ahí juntos, ¿no? Entonces, pero detrás de todo esto, hermanos, hay mucho negocio. Centroamérica, la mitad del país es protestante. México, a pesar de ser un país católico, el protestantismo está creciendo muchísimo. Las misiones que nosotros realizamos en diferentes estados, en diferentes pueblos, nosotros hemos llegado al pueblito en donde el padre a veces no puede ir, va una vez cada 6 meses, va una vez al año en la fiesta patronal, y para acabarla el padre se pone hasta las chaquitas, ¿no? Mal testimonio. Pero como allí hay un pastor, una pastora, alguien que conoce un poquito de Biblia, pues aprovecha de esta situación y va engañando a la gente. Les va diciendo, vénganse con nosotros. Acá nuestro pastor tiene visiones, habla directamente con Dios. Es más, Dios le pidió que fundaran un grupo, Dios le pidió que formaran su verdadera iglesia, ¿sí? Porque los católicos no pueden ser, porque miren los frutos que se ven en la iglesia católica, decía el pastor, esos diálogos que están tomados en base a la experiencia. Y entonces ellos creen que pueden interpretar la palabra de Dios a su estilo, a su modo, y no es así. Nosotros encontramos la siguiente expresión en la Biblia: si tu ojo es objeto de pecado, sácatelo. Si tu mano es objeto de pecado, córtatela. ¿Sí? Porque más te valdría entrar tuerto o manco o cojo en el reino de los cielos. Entonces, si yo interpreto literalmente esta palabra, ¿qué me dice? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué voy a hacer? Me voy a quedar ciego y me voy a quedar sin manos. Entonces yo necesito que alguien me la explique, ¿sí? ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? Dice Hechos 8:31. Necesitamos que nosotros nos explique. ¿Y quién nos va a explicar esta palabra de Dios? ¿Quién nos va a explicar lo que contiene la Biblia? ¿De dónde viene? La iglesia, el magisterio de la iglesia, ¿sí? Bien, ahora, para hacer una buena interpretación de la Biblia, nosotros en primer lugar tenemos que estudiar el texto. Página 104, primer punto, para hacer una buena interpretación de la Biblia. ¿Qué necesitamos tener o hacer? Estudiar el texto. ¿Qué dice? Antes que nada, es necesario buscar el sentido literal. Es decir, tratar de descubrir qué quiere decir una palabra o una expresión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como es un libro que se ha escrito a lo largo de muchos años con diferentes autores, las palabras que se utilizaban en aquel entonces no tienen el mismo significado que aquí. Y el Padre nos va a presentar algunos ejemplos. Por ejemplo, la palabra hermano, nosotros ahora la entendemos como un hermano carnal, como un hermano de sangre, pero también nosotros podemos entenderla como un hermano espiritual. Por ejemplo, es muy común que entre nosotros digamos hermano, hermana, pero ¿somos hermanos de carne? No, somos hijos de Dios, ¿sí? Y por ejemplo, esta expresión en el Antiguo Testamento no existía la palabra tío, primo, paisano, sino que hermano se utilizaba prácticamente para todos, ¿sí? Entonces yo tengo que estudiar qué era lo que quiere decir aquella palabra en aquel tiempo, ¿sí? ¿Qué significaba en aquel tiempo en que se escribió el texto bíblico? La palabra, por eso es que los hermanos separados, cuando en la Biblia se habla de los hermanos de Jesús, ¿se acuerdan de este texto bíblico? Que en la Biblia se habla de los hermanos de Jesús, dicen, ¿ves? Jesús tenía más hermanos, por eso María no es virgen, porque tuvo más hermanos, pero no es que sean sus hermanos carnales, hermanos de sangre, sino que se refiere a qué? A los que hacen la voluntad del Padre, a sus hermanos cercanos, a este grupo de amigos, porque no existía esto de tío, primo, paisano, ¿no? Sino que era una palabra que se utilizaba en aquel tiempo y tiene un significado diferente. Igual también la palabra primogénito. Si usted se va a un diccionario, va a encontrar que primogénito
es en la actualidad el primero de los hijos en nacer, ¿sí? El primero de los hijos en nacer, abriendo espacio para que después de este primero van a venir otros. Pero en aquel entonces la palabra primogénito se refería al primer hijo, ¿sí? Se refería al primer hijo, sin saber si iban a venir después o no. Entonces, si nosotros interpretamos esta misma palabra primogénito en la actualidad, vamos a decir, entonces Jesús fue el primero, quiere decir que después hubo más, porque nos habla de los hermanos de Jesús, y esa es una falsa interpretación de los hermanos separados, o en sentido más coloquial. Padre Matuli nos va a presentar aquí, a manera de cuento, de chascarrillo, cómo utilizamos nosotros algunas expresiones que depende de la cultura, depende del lugar, nosotros la podamos entender. En México se escucha mucho esta expresión de ya colgó los tenis, o ya colgó la toalla. ¿Qué quiere decir esto? Que murió, exactamente. El padre Matuli, recuerdo cuando compartía esto, y él compartía la experiencia. Decía, ¿y qué quiere decir eso de colgar los tenis? Quiere decir que la persona murió. Entonces él dice que un padrecito fue a un novenario. Entonces al finalizar el novenario le pidieron al padre que dijera algunas palabras para la persona que acababa de fallecer. Y dice el padre, bueno, pues estamos aquí reunidos porque el hermano José ha colgado los tenis. Pero fíjense en qué contexto, en un contexto de funeral. ¿Por qué? Porque entendemos esto en un sentido de ambiente, en un sentido un poquito de burla, pero en un momento solemne, en un momento serio, no podemos utilizar esa expresión, porque si no, imagínense cómo se va a ver. Y aquí en el libro nos lo va a presentar. Entonces, ¿qué tenemos que estudiar nosotros? Estudiar el texto, estudiar la palabra, estudiar lo que significa, cuál es el sentido real de esa palabra en aquel tiempo, no en el de ahora, porque ha cambiado mucho el significado. Número 2, página 106, examinar el contexto. ¿Qué quiere decir eso? Examinar el contexto quiere decir que yo me voy a fijar qué dice antes de este texto bíblico y qué dice después. Y no solamente eso, qué dice el libro completo acerca de este texto, qué dice el Antiguo Testamento acerca de este tema, qué dice el Nuevo Testamento acerca de este tema, qué dice toda la Biblia. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir examinar el contexto. Y nos va a presentar la siguiente explicación. En el Salmo número 14, versículo 1, encontramos la siguiente expresión: Dios no existe. Y si yo me quedo con esa expresión, ¿qué voy a decir? Que Dios no existe. ¿Por qué? Porque es lo que hacen ellos. Cortan, dividen y dan a entender que la Biblia habla de eso en su totalidad, pero no es así. ¿Sí? ¿Qué tengo que ver? Lo que dice antes y lo que dice después. Si yo me voy a ver lo que dice antes, ¿qué dice? El necio dice, o el tonto dice, o el insensato dice, Dios no existe. Cambia completamente el sentido. O vamos a aplicar un pequeño ejemplo más a nivel social, a nivel popular. Acuérdense ustedes, levanten la mano los que están casados, hasta arriba. No levanten la mano. Bájenla, levanten la mano los que están solteros. Levántala. Ahora voltense a ver. Fíjense bien, los que están casados, la mayoría. Acuérdense cuando ustedes andaban conquistando a su novio o a su novia. Ustedes todavía son del tiempo, no sé, como les veo, 1910 más o menos. No había WhatsApp, no había Facebook, no había nada de eso. Entonces todo era por cartitas. Había cartitas, las doblabas con un corazoncito, ya se está acordando, ¿verdad? Dabas un corazoncito y ahí le ponías un beso y hasta perfume, le aventabas y ahí le va. Eso es. Así se enamoraban en aquellos entonces. Pero a lo mejor esta cartita, en la parte de enfrente, usted alcanzó a leer esta expresión que dice: ya no te quiero. Y usted dice: ¿cómo que ya no me quiere esta ingrata? Que no me valora, ¿no? Pero usted la tiene cerrada. Pero si usted empieza a abrir la carta, se va a dar cuenta que dice: ya no te quiero, ahora te amo. Y dices: ¡ah! Cambia completamente el
sentido. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer con la Biblia. Ver qué es lo que dice toda la Biblia acerca de determinado texto o tema, ¿no? Hay que tratar de entender. No me puedo quedar únicamente con esta idea. Pone el padre Matuli también este ejemplo de los sabatistas, los adventistas del séptimo día, en donde ellos interpretan que hay que descansar el día sábado, ¿sí? Por una mala interpretación, cuando nosotros sabemos que el día de descanso es el día, porque es día del Señor, día de la resurrección, pero se quedan con una mala interpretación. ¿Por qué? Porque así les gusta tener a su gente. Y es increíble cómo la gente se deja engañar. Esta secta de la luz del mundo, de la que nos hablaba hace ratito el diácono que viene aquí, que dice que es fundada ¿en dónde? En Guadalajara, Jalisco. Imagínense ustedes, ¿dónde dice la Biblia Guadalajara, Jalisco? ¿Dónde dice que Jesús estuvo en Guadalajara? No, pero no sé si saben que el fundador de ellos está en la cárcel. Bueno, el actual representante está en la cárcel. ¿Por qué? Por diferentes cargos, ¿no? Abuso a menores, trata de personas y todo esto. Y fíjense hasta dónde llega la ingenuidad. Él desde la cárcel, sintiéndose casi San Pablo, escribe sus cartas a su gente y la gente no lo abandona. A pesar de todo lo que se ve, todo lo que sale, la gente está como cegada, no se dan cuenta de esta realidad. Ahí es donde entramos nosotros para tratar de ayudar a que esa gente venga a la Iglesia Católica, porque es la finalidad de que estudiemos apologética, de que aquellos que también están alejados o que no conocen su fe, en base a que usted les explique, les ayude a comprender algún tema, ellos regresen a la Iglesia Católica, porque la mayoría de ellos están bautizados en la Iglesia Católica, pero nunca recibieron un curso bíblico, nunca vieron un sociograma que les haya cuestionado tanto, ¿sí? Entonces es parte de esta intención. Entonces, examinar el contexto. Dos cosas hemos visto hasta ahorita. ¿Cuál es el primer punto para la interpretación de la Biblia? Estudiar el texto. ¿Qué significa aquella palabra en aquel tiempo? Y el otro, estudiar el contexto, el antes y el después. Ya se me están durmiendo, no hay guitarra, pónganse de pie, dejen su librito ahí. Y estiren las manos arriba, dejen ahí lo que tengan, eso. Hasta arriba, eso. Ahora abajo. Ahora a los lados. Eso, lados. Muy bien. A ver, ahora aquí arriba se voy a llamar café. ¿Qué se va a llamar? Café, leche y chocolate. Café, leche y chocolate. Otra vez, café, leche y chocolate. Fíjense bien, ahora van a hacer ustedes lo que yo les diga, no lo que yo haga. Si se equivoca, va a traer café, leche y chocolate para todos. Leche. Ese es café. ¿Dónde está la leche? A ver aquí, café, leche, chocolate, leche. A ver otra vez, vámonos, café, leche, chocolate. Ok, entonces, muy bien, seguimos. Número 3, en la página número 106 de su libro. Tercer aspecto a tener en cuenta para hacer una buena interpretación de la Biblia. Y es tener en cuenta los textos paralelos. Es decir, ver qué es lo que nos dice el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Juan, todo lo que nos dice el Nuevo Testamento y todo lo que nos dice el Antiguo Testamento. Por ejemplo, uno de los temas
hermanos separados, es el bautismo de los niños, que ellos dicen que no hay que bautizar a los niños. ¿Por qué dicen que no hay que bautizar a los niños? No tienen pecado. Porque no tienen pecado y porque no tienen Conciencia. uso de la razón, porque ellos no creen. Y entonces, ¿qué dicen? Nosotros hacemos todo lo que Jesús hizo. Y ellos se bautizan de grandes, porque Jesús se bautizó de grande. ¿Y dónde se bautizó Jesús? En el río. Y ellos algunos se van a bautizar en el río, otros en una alberca, otros en una pileta, donde les alcance. ¿Por qué? Porque dicen es que Jesús así lo hizo. ¿Por qué? Porque toman un texto bíblico, Marcos 16:16. El que crea y se bautice, ese se salvará. Se salvará. ¿Qué dice? Primero creer y después bautizarse. El que crea y se bautice, ese se salvará. ¿Por qué? Porque toman un texto bíblico. Y hay que ver qué es lo que dicen los otros evangelios, qué es lo que dice el Nuevo Testamento acerca del bautismo. ¿Sí? Ellos se quedan con esto y por eso dicen que hay que dejar que los niños crezcan y que ellos decidan si quieren ser bautizados o no, cuando ya ellos ya creen. ¿Sí se acuerdan cuando llegó ahorita el protestante que el diácono le preguntaba, ¿y ustedes bautizan? Que dice, sí, pero cuando ya están grandes, cuando ellos ya creen. ¿Sí? Ahora bien, la Iglesia Católica no es así. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que la Iglesia nos dice, no, es que no solamente basta este texto, porque este texto aplica para los cristianos de aquel tiempo, porque muchos eran adultos. Entonces, ¿qué se ocupaba de ellos? Primero que se les fuera anunciado el Evangelio de Jesús. Primero que conocieran la predicación de Jesús, que se convirtieran. Se ocupaba un primer anuncio para ellos y después bautizarse.